Así que mientras los apóstoles estaban con Jesús, le preguntaron con insistencia. Vean la insistencia, ¿no? Y así anda el pueblo hoy, hermanos. Así anda el pueblo hoy, queriendo saber, queriendo conocer, metidos en un montón de cosas, quieren conocer misterios profundos, y en vez de ponerse a hacer lo que Dios ya te dijo que hicieras. En eso andamos, ¿no? Hoy vemos que la gente quiere profundizar en la teología, quiere conocer un montón de cosas, quieren saber la diferencia entre un reptiliano, un hijo de Dios. Andan en un montón de rollos y cosas que se meten, peleas incluso por doctrinas superficiales o periféricas, ¿verdad? Y unos agarrones, en vez de ponernos a hacer lo que tenemos que hacer. Aquí le preguntan, le dicen, Señor, le hacen la pregunta, ¿ha llegado ya el tiempo de que liberes a Israel y restaures nuestro reino? En la Reina Valera, ¿ahora restaurarás a Israel? Y el Señor, ¿qué les dijo? Mire, no sé si les habrá dicho a ustedes qué les importa, pero no dice así la Biblia, pero de que no les contestó y que les dijo en lo que se tienen que concentrarse en otra cosa, Eso no les corresponde a ustedes saberlo, solamente Dios sabe esas cosas. Pero ustedes en esto tienen que andar. Esto es para ustedes. Y les dice, solo el Padre, les contesta cuando le preguntan, ¿restaurarás nuestro reino? Se refiere a la nación de Israel, ¿no? Dice, solo el Padre tiene la autoridad para fijar esas fechas y tiempos, y a ustedes no les corresponde saberlos. ¿Quién dice amén? ¿Verdad que conocen un montón de gente investigando estos tiempos? ¿Cuándo va a ser el rapto? ¿Cuándo va a venir el Señor? ¿Cuándo es la llegada cuándo va a ser el arrebatamiento? ¿Sí o no? Y en eso andan, y poniéndole nombre a los anticristos. Llevan como 50 anticristos, todavía no le pegan a uno. Hace como 2 semanas un profeta había dicho que se iba a acabar el mundo y que iba a hacer el arrebatamiento, y aquí estamos todos vivitos y coleándome. O sea, no les corresponde a ustedes saber esas cosas. Ustedes en lo que se tienen que concentrar es en esto que les voy a decir. Para eso es la iglesia. Para eso puso un reino espiritual, sellado con el Espíritu Santo, para ser testigos de Él. Y les dice, eso no les corresponde saberlo, pero ahí les va lo que ustedes, en lo que deberían de andar, en lo que deberían de concentrarse, lo que deberían de esperar para poder ejercer su verdadero llamado. Dice así, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo, gracias hermano, cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes. ¿Cuándo pasó eso? Que el Espíritu Santo descendió sobre ellos. ¿Cómo se conoce eso? Pentecostés, ¿verdad? 50 días después de la resurrección. Pentecostés, 50 días después, ¿verdad? Que les dijo el Señor que esperaran, que no se fueran de Jerusalén hasta que viniera el Espíritu Santo. Y esto sucedió. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, y serán mis testigos. Pues vaya viendo, esto va a comenzar cuando ustedes reciban poder. Para poder desarrollar este ministerio y poder ser testigos de Cristo, necesitamos poder que descienda de lo alto. ¿Y sabe qué, hermano? Si usted verdaderamente se arrepintió y creyó en el sacrificio en la cruz de Jesucristo, esto es, en su sangre, y le puso a Él como Señor de su vida, usted fue recibido como hijo de Dios, le fueron perdonados sus pecados y fue sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Y usted recibió el poder. Usted está hoy lleno del poder del Espíritu Santo. ¿Para qué? Ya sé para qué. Para poner las manos por alguien y se revuelque media hora y vomite ahí sobre la alfombra.
Ya sé para qué es. Para declarar, decretar y establecer con el poder de mi boca. No, se me olvidaba. Para aventar el saco y que se caiga media iglesia. Bueno, aquí dice que para que demos la vida testificando a Cristo. Qué diferente, ¿no? Qué diferente. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos. ¿Cuándo? Cuando el poder de Dios descienda sobre ustedes. Cuando el Espíritu Santo habite en ustedes y les llene de la vida de Dios, de la vida de Jesús. Ustedes van a tener el poder para ser mis testigos. ¿Usted cree que se necesita poder para ser testigo de Cristo? Hermanos, es el Espíritu Santo que nos llena de sus capacidades, que nos va a permitir obedecer este mandamiento. Si no tuviéramos al Espíritu Santo, créame, hermano, créame, que jamás decidiéramos dar la vida por Jesús. Jamás, olvídelo. No está en mis planes. Si unos que dicen cristianos, no están en sus planes. Sacrificar sus sueños, sus anhelos, sus metas acá para hablar de Jesús. No están dispuestos a morir a sus anhelos, a sus sueños de éxito, a todos esos sueños de la tierra, de este mundo. Es el Espíritu Santo que pone en nosotros el querer como las capacidades para hacerlo, ¿cierto? Necesitamos el poder de Dios. Y más cosas, fíjense. Cuando desciendan sobre ustedes y serán mis testigos, mártires, se van a dedicar a testificar quién es Jesús, qué hizo Dios por medio de Jesús, cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. ¿Ha hecho grandes cosas el Señor contigo? ¿Seguro? Entonces te dedicas a testificar esta verdad, ¿no? Al que te encuentras, ¿sí o no? Porque es tan grande y tan maravilloso lo que Dios hizo en nuestra vida que no podemos callar. No podemos callar. Tenemos que contarle a la gente. ¿Por qué habrá cristianos que no le dicen a nadie que son cristianos? Eso es extrañísimo, ¿sí o no? Porque cuando algo maravilloso te pasa, ¿verdad que tienes ganas de contarle a todo el mundo? ¿Sí o no? Quieres contar, no te puedes aguantar. Hasta dicen, guárdate este secreto, no le digas a nadie. Hasta te enfermas. O sea, te enfermas, te pega la taquicardia, se te sube el muerto, te dan ataques de ansiedad porque tú quieres contar. Porque es algo grande y maravilloso. Mire, todos en la Biblia, acuérdese de episodios en la Biblia. Cuando alguien tenía un encuentro con Jesús, quería salir corriendo a contarle a todos. No podían callar. Era una necesidad ir a decirlo, ir a gritarlo, ¿o no? ¿Te pasa eso? Eso es lo natural que suceda, Y sigamos, dice: me seréis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí. ¿Acerca de quién? ¿Acerca de quién le vamos a hablar? ¿Quién está hablando ahí? Jesús. Y le hablarán a la gente acerca de mí. ¿De quién tenemos que hablar? ¿Ha ido a iglesias donde hablan de las proezas del apóstol? Qué desgracia, ¿no? Qué tristeza. Qué tristeza. Artistas cristianos, así lo dije, artistas cristianos. Acuérdense, yo ya les he explicado la diferencia entre un artista y un ministro. Un artista y un ministro de Cristo son dos cosas abismalmente diferentes. Pero artistas, ¿y de qué cantan? De su testimonio.
de lo que les pasó, de lo que hicieron, de dónde fueron, dónde andaban, ¿no? Un ministro habla de Cristo y de este crucificado y de su sangre derramándose en la cruz por sus pecados. El testigo habla de mí, dice Jesús. ¿Ok? ¿De quién hablas tú? ¿Presumes tu iglesia? No, hermano, habla de Jesús. ¿Presumes a tu pastor? Gloria a Dios que no, habla de Jesús. De Jesús. Lo único que da vida es Jesús y su palabra. Mira, la carne para nada aprovecha, dijo Jesús, ¿sí o no? Pero mis palabras que yo les doy son espíritu y son vida. Hermano, la palabra de Dios da vida. Si es cantada, si es escrita, si es leída, ¿sí o no? Pero el evangelio, no otra cosa, es Cristo, es Jesús. Recuerde que que dice la Biblia, el que tiene al Hijo tiene la vida, porque la vida está en el Hijo. En Él habita toda la plenitud de la deidad, ¿cierto? Entonces serán y hablarán a la gente acerca de mí, de Jesús. Van a ser estos testigos, estarán dispuestos a dar la vida. La palabra de testigos es mártires. Estarán dispuestos a dar la vida o a perder sus anhelos y sus metas y sus sueños terrenales por hablar de mí. Eso es lo que ustedes van a hacer cuando venga el poder del Espíritu Santo sobre ustedes. Dice, y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. ¿Cuál es tu Jerusalén? ¿Cuál es tu Samaria? ¿Cuál es Judea y hasta lo último de la tierra? ¿Cuál es? ¿Cuál es tu Jerusalén? ¿Tu familia? ¿Tus vecinos? Todo Ciudad del Sol, si vives ahí, se adornan, es de potrerillos. Diga la verdad, hermano. Todo Ciudad del Sol, Laureles, Potrerillos, ciudades circunvecinas, toda el área limítrofe. Muy bien. Ese es nuestro campo de acción, ¿no? ¿Cuántos necesitan que Dios los envíe lejos a las naciones? Tienes mucha chamba allá alrededor. Después sigue Samaria, ¿no? Tierra de los gentiles, ¿no? Tu trabajo, donde haces negocios, donde vendes, donde compras, ¿no? Amistades, conocidos, ¿cierto? Y por toda Judea, al que te encuentres en el camión, al que veas con necesidad. Y ya si Dios te envía, lo último de la tierra para ti es donde Dios te mande, hermano, hasta donde llegues. ¿Cuál es el lugar más lejano donde has viajado? Aquí hay unos que conocen Europa, Japón. Yo he conocido hasta Numarán, pues, pero bueno, hasta ahí es lo último de tu tierra, hermano. Yo lo más lejos que he ido es Argentina. Eso es lo último de la tierra para mí, ¿no? O sea, ¿tú hasta dónde has llegado? A Morelia. Dale. Guadalajara, en un llano. ¿Y México? Sí, pero un proverbio no se lo saben, ¿no? Bueno, entonces tú tienes tu lugar de acción y tienes el poder de Dios, ¿cierto? Para testificar. ¿De quién? ¿De quién vas a hablar? De Jesús. De Jesús. Deja de hablar, de presumir tu grupo de alabanza, de presumir que es la iglesia, de presumir y hablar de... Es Jesús, en Él está la vida. El que recibe al Hijo recibe la vida. No, lo estoy invitando a la iglesia. Invítalos a recibir a Jesús. Invítalos a arrepentirse y creer en la sangre de Cristo derramada en la cruz por el perdón de sus pecados. Ofrécele el perdón que Dios está ofreciendo por medio de nosotros como embajadores. Ya tuvimos esa clase. ¿Cuál es?
Dios está ofreciendo, reconcíliate con Él. Está dispuesto a no tomar en cuenta tus pecados. ¿Se acuerdan? Eso es lo que tenemos que hablar, Andas dándole para que venga a la iglesia, que vaya a la otra, hermano, pero que vaya, que se acerque, que conozca a Jesús. Mateo 28, 18 al 20, ya que les había dicho, se lo leo en la Reina Valera. Dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad, ¿verdad?, toda autoridad, todo dominio, todo el poder me es dado en el cielo y en la tierra. Y ya el Señor había estado investido de todo. Recuerde que porque se humilló hasta lo sumo y dio su vida en obediencia, fue exaltado hasta lo sumo y se le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Se acuerda? Y con esa autoridad, ¿qué hace ahora? Nos manda a nosotros. Y dice: por lo tanto, id y haced. A ver, hermano, ¿cuántos pueden decir id y haced? ¿Cuántos están ahí sin hacer? A ver, ¿cómo dice la Biblia? Id y haced. ¿Cuántos están aquí y no hacen? Decía un hombre muy sabio, un apóstol, ¿verdad? Aunque en Casa de Oración no les decimos así, pero pues desde luego. Y dice: ¿qué parte de la palabra ir no comprenden? ¿Qué implica ir? Es el problema, ¿no? El mundo de hoy está atrapado en la comodidad, el anhelo por conseguir cosas y la diversión y el entretenimiento. Y lo dicen: es que no tengo tiempo, es que tengo que trabajar, es que no puedo. Les decía el otro día, ¿no? O sea, tienen tiempo para un montón de cosas, pero se está cayendo el matrimonio y no tienes tiempo para ir a consejería. O sea, hemos puesto por encima de lo que realmente necesitamos lo que el mundo ofrece. Estamos metidos en eso. Y entonces por eso es que no puedo ir. Es que yo no puedo. Ir y hacer. Hay que hacer, hay que esforzarse, hay que trabajar, hermano. Eso implica. Ir y hacer ¿qué? Discípulos a todas las naciones. Ya explicamos que es un discípulo. Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Miren qué bonito. El Señor nos va a llenar del poder para testificar de Él. Él nos va a enviar, Él nos va, porque Él tiene toda la potestad, le fue dada toda la autoridad. Él nos va a cuidar, nos va a proteger, nos va a enviar. Él, si Él invita, Él paga, hermano. Eso debe de tenerlo claro. Y además va a ir contigo. Y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y de todos modos no vamos. Y de todos modos no hacemos. Y al final dice amén. ¿Qué significa amén? Así sea. ¿Así está siendo? ¿Eso está sucediendo en nuestra vida? ¿Somos testigos de Cristo? ¿O no tengo tiempo? Es que necesito conseguir esta otra casa. Es que necesito otra camioneta. Es que tengo que vender también del otro catálogo. Ya me llegó otra marca. Es que, hermanos, si la plenitud de la vida está en tener comunión con Dios, agradarlo a Él y vivir y gozar de sus bendiciones. Vivir y gozar de sus bendiciones. Cuando estás haciendo su voluntad, te derrama y te llena de bendiciones que nunca vas a conseguir con todo el dinero que juntes. Nada se compara a lo que Dios nos da. Nada se compara. Hechos de los Apóstoles. Vamos a ver en la vida de los primeros testigos, de los primeros mártires, algunos ejemplos. Hechos de los Apóstoles. No hemos orado, perdóneme, me acelero, es que está bien bueno el tema. Vamos a orar, ¿me acompaña a orar? Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús te damos gracias, Señor.
Gracias, Señor, por tu fidelidad, por tu palabra, por tu Hijo que derramó su sangre para comprarnos para ti. Gracias por trasladarnos de las tinieblas a tu luz admirable. Gracias, Señor, por venir a habitar en nosotros. Señor, gracias por llenarnos de las capacidades, del poder del Espíritu Santo para hacer tu obra. Señor, somos tuyos. Tenemos que aprender a negarnos en todos nuestros anhelos terrenales para aprovechar este gran privilegio de servirte en esta comisión que nos diste. Háblanos, Señor, te lo pedimos en el nombre glorioso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Vamos a ver los primeros mártires. Dice así, acá están en los discursos primeros cuando recibieron el Espíritu, ¿verdad? Y les leo desde el 2:32. Los discursos primeros, léanselos, estudienlos, los discursos de Pedro, de los apóstoles cuando recibieron el Espíritu Santo. Dice así: Dios levantó a Jesús de los muertos, y de esto todos nosotros somos testigos. ¿De qué habían sido testigos ellos? Todos ellos vieron a Jesús después de la crucifixión. Todos ellos vieron a Jesús muriendo en la cruz. Y lo vieron después caminando entre ellos. Dice la palabra de Dios que estuvo 40 días con los discípulos después de su resurrección, hablándoles del reino, explicándoles todas las cosas. Se apareció a mucha gente. Lean 1 Corintios, el capítulo 15. Dice que una vez se le apareció a más de 500 al mismo tiempo. Esa gente, por eso, porque vieron al Jesús resucitado, no tuvieron problemas de entregar la vida a testificar de Él y a dar la vida. La mayoría murió creyendo que tenían vida eterna y que como Jesús había resucitado, ellos iban a resucitar. Y esa es la promesa de Jesús, ¿no? Hecho de los Apóstoles, entonces dice: Dios levantó a Jesús de los muertos, y de esto todos nosotros somos testigos. Ahora Él ha sido exaltado al lugar de más alto honor en el cielo, a la derecha de Dios y el Padre, según lo había prometido. Le dio el Espíritu. El Padre, según lo había prometido, le dio el Espíritu Santo para que lo derramara sobre nosotros, tal como ustedes lo ven y lo oyen hoy. Ese es el discurso primero de Pedro cuando recibió el Espíritu Santo de Dios. Luego vamos a ver en Hechos 3:12 que ellos hacen una sanidad, van al templo, siempre iban al templo a orar. Ahí todavía se congregaban en la sinagoga judía, ¿verdad? O iban al templo, y se les presenta un hombre inválido y que lo sanan. No tengo oro, ni tengo plata, tampoco piñata, pero lo que tengo te doy, ¿verdad? Y bueno, ellos sanaron un ciego, sanaron. Aquí es un inválido. Y lo levantan y empieza a caminar y a brincar y a celebrar. Y la gente fue a buscar donde estaban ellos. Y dice así, 3:12, dice así, que Pedro vio esto, porque la multitud se iba hacia ellos viendo lo que habían hecho, ¿no? Pedro vio esto como una oportunidad y se dirigió a la multitud. Pueblo de Israel, dijo, ¿qué hay de sorprendente en esto? ¿Y por qué se nos quedan viendo como si hubiéramos hecho caminar a este hombre con nuestro propio poder o nuestra propia rectitud? Pues es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de todos nuestros antepasados, quien dio gloria a su siervo Jesús para hacer este milagro. ¿Ven? ¿De quién hablaron? ¿A quién fue a buscar la gente? A ellos, porque habían hecho un milagro.
Imagínense que en vez de Pedro hubiera sido Cash. Les baja una feria para empezar. O el Guille, ¿no? Imagínense, ¿no? O los de la miel, ¿no? Que también son. ¿Se imagina? Pero estos son testigos de Cristo. Es diferente, hermano. No son mercaderes de la fe. ¿Qué les sorprende? Y nos ven a nosotros como si nosotros pudiéramos. Somos hombres iguales. Fue Dios que puso esa gracia en Jesucristo. Y es en el nombre de Jesús que este hombre camina. ¿De quién hay que hablar? ¿El testigo de quién habla? De Jesús. ¿Y a quién le da la gloria? A Dios. ¿O hablan de ellos? No, y cuando anduve de misionero, hubieran visto los milagros que hice ahí. Es más, déjame mi anillo para que tengas prosperidad. ¿No? Pacta con Dios. Pacta. Pues no, hermanos. Híjole, es su siervo Jesús que hizo este milagro. Es el mismo Jesús. Vean las prédicas primeras, hermanos, estudienlas. Si quieren ser buenos testigos de Jesucristo, estudien los primeros cursos de los apóstoles. O sea, vean la chance y se iban con todo, ¿verdad? A hablar completamente del sacrificio de Jesús y de la culpabilidad de ellos y de la oportunidad de la reconciliación por medio de la fe. Todo de una manera maravillosa, con una valentía dada por el Espíritu Santo. Dice, este es el mismo Jesús a quien ustedes rechazaron y entregaron a Pilatos, a pesar de que Pilatos había decidido ponerlo en libertad. Se los recordó, ¿verdad? Y ustedes insistían, crucifícanlo, crucifícanlo. Ustedes rechazaron a ese santo y justo y en su lugar exigieron que soltaran a un asesino. ¿Cómo se llamaba? Ustedes mataron al autor de la vida. ¿Cómo predica un testigo fiel? ¿Ya vio? El que es testigo no se anda acomodando a que les gusta, ¿verdad que no? No anda diciéndoles cosas bonitas para que se queden, ¿verdad que no? Para que den, ¿verdad que no, hermano? Ellos hablan la verdad claramente, con valentía, porque están empoderados con el Espíritu Santo y son testigos. Y dice, ustedes mataron al autor de la vida, pero Dios lo levantó de los muertos. Y nosotros somos testigos de este hecho. Por la fe en el nombre de Jesús, este hombre fue sanado. Y ustedes saben que antes era un lisiado. La fe en el nombre de Jesús lo ha sanado delante de sus propios ojos. Ustedes ahora son testigos también. Ahora pregunta, ¿y tú no has visto las maravillas de Dios? ¿No? Claro, hermano. Y somos testigos. Hemos visto y hemos oído y no podemos callar. Yo he visto, he oído y no puedo callar. Usted ha visto, ha oído y fue empoderado por el Espíritu Santo de Dios y debería de estar gritando las cosas y las maravillas de Jesús. En el concilio después, capítulo 4, 13, por lo mismo los mandan llamar. ¿Con autoridad de quién hacen estos milagros? ¿Con autoridad de quién? ¿En nombre de quién? ¿Por qué hacen estas cosas? Los del concilio, el Sanedrín, ¿verdad? Dice así, Hechos de los Apóstoles 4:13. Los miembros del concilio quedaron asombrados cuando vieron el valor de Pedro y de Juan. Es que les preguntan, ¿verdad? ¿En el nombre de quién? Y se aventaron de nuevo un discurso muy similar. En el nombre de Jesús, a quien ustedes mataron, a quien ustedes clavaron en una cruz, a este el Señor lo había escogido para que fuera se lo surtió de nuevo, ¿no? Y dice aquí en el verso 13, los miembros del concilio quedaron asombrados cuando vieron el valor de Pedro y de Juan, porque veían que eran hombres comunes, sin ninguna preparación especial en las Escrituras. Aquí hay un punto interesante.
Yo he escuchado a veces: es que yo no sé, es que yo no conozco, es que ¿qué les digo? ¿Cómo que les digo, hermano? ¿Cómo que les digo? Es que no sé qué decirle a la gente de Jesús. ¿De verdad? ¿Hizo una maravilla en tu vida? Murió en la cruz y borró tus pecados para siempre. Te dio una nueva vida. Te dio potestad de ser hecho hijo de Dios. Y el Espíritu Santo mora en ti. ¿No puedes decirle eso a la gente? Estos eran hombres sin letras, o sea, sin estudios, del vulgo, pescadores allá. Y dice, los identificaron como hombres sin preparación especial en las Escrituras. Y los discursos que daban estaban llenos de Biblia, o sea, de la Torah que ellos conocían. Por eso se asombraban. ¿De dónde sacan estos esa sabiduría? Luego dice, también los identificaron como hombres que habían estado con Jesús. Otro punto. ¿Cómo nos debe de identificar la gente? ¿Cómo nos debe de identificar la gente? Que andamos con Jesús, hermano. Los reconocieron, esos andaban con Jesús. No debería notarse en nuestra vida, no la gente debería identificarnos que caminamos con Jesús. No debería la gente reconocer en nuestra manera de hablar, de vivir. Aquí, con sus palabras, se asombraron y lo reconocieron. Estos andaban con Jesús. No debería la gente reconocer en cómo nos comportamos, cómo decidimos, cómo actuamos, cómo respondemos, cómo descansamos en el Señor, cómo tenemos una vida de gozo y de paz, que andamos con Jesús. ¿Sí o no? Andan muy callados hoy. Espero que sea porque nos está redarguyendo, porque para esto derramó su sangre Jesús, para comprarnos para Dios y fuéramos testigos al mundo perdido, Y dice, porque Pedro y Juan veían que eran hombres comunes sin ninguna preparación en las Escrituras. También los identificaron como hombres que habían estado con Jesús. Sin embargo, dado que podían ver allí de pie entre ellos al hombre que había sido sanado, o sea, estaban ellos ahí y el hombre ahí bailando. Y yo me imagino al hombre todavía brincando, y no, pues claro, y ahí enfrente de ellos, ¿qué podían decir? Los veían ahí, pero también veían la evidencia de que un milagro verdadero. Miren, lo que hace Dios es verdadero. Hay verdaderas transformaciones, verdaderas sanidades. Es una vida verdadera la que está en nosotros. Y dice, podían ver ahí de pie entre ellos al hombre que había sido sanado, y no hubo nada que el concilio pudiera decir. Así que les ordenaron a Pedro y a Juan que salieran de la sala del concilio y consultaron entre ellos. Team back, se preguntaron, ¿qué vamos a hacer? No podemos negar que han hecho una señal milagrosa. ¿Ven? No se puede negar, hermano. ¿Cuántos han visto milagros del Señor? Y por más que te digan, ¿qué nos lo va a quitar de la mente, del corazón, esas maravillas? No lo podemos negar, nadie puede negar esas cosas. Dice, no podemos negar que ha hecho una señal milagrosa. Y todos en Jerusalén ya lo saben. ¿Por qué? Porque ya lo saben. Este hombre anduvo brincando por toda Jerusalén, saltando, haciendo el pasito tuntún, brincando y remolineando, hermanos. Sí, todo el mundo se enteró de esta maravilla. Así que para evitar que sigan divulgando su propaganda, o sea, el nombre de Jesús, tenemos que advertirles que no vuelvan a hablar con nadie en el nombre de Jesús, les advirtieron. Entonces llamaron nuevamente a los apóstoles y les ordenaron que nunca más hablaran ni enseñaran en el nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan respondieron, ¿acaso piensan que Dios quiere que los obedezcamos a ustedes en lugar de a Él?
Hola. ¿Cuántos aquí obedecemos más para que no se enoje la tía? Para que no me deje de hablar la amiguis, para que no me hagan burla en el Face. Qué vergüenza, hermanos. Unos ni en su escuela ni en el trabajo saben, son cristianos de la secreta. ¿Sabe qué? Aunque se enoje, lo más seguro es que usted no es cristiano. Es lo más seguro. El cristiano lleno del Espíritu no se puede callar. No se puede callar. No puede dejar de hablar cuántas cosas ha hecho el Señor y de cómo en la cruz nos trasladó de las tinieblas a su luz cuando derramó su sangre por nosotros. Y dice: ¿acaso piensan ustedes que Dios quiere que los obedezcamos a ustedes en lugar de a Él? Nosotros no podemos dejar de hablar. A ver, ahí dice: nosotros no podemos dejar de hablar acerca de todo lo que hemos visto y oído. Pregunta: ¿usted sí puede dejar de hablarlo? Y todos los que no contestaron. ¿Tienes esa capacidad de callar? Porque estos, embestidos con el Espíritu Santo, decían: no podemos. Yo les aseguro que lo intentaron alguna vez por miedo. Claro, eran hombres como ustedes y nosotros, pero no pudieron. No podemos dejar de hablar. Decía Pablo: ay de mí si no predicara el evangelio. No podemos dejar de contarle a la gente. No podemos dejar de hablar acerca de todo lo que hemos visto y oído. Por seguir predicando a Jesús después, ¿qué advirtieron? Que ya no predicaran más ese nombre, ¿se acuerdan? Bueno, Hechos 5:28. Estos eran tercos, aferrados. ¿Saben por qué? No podían dejar de hablar de lo que habían visto y oído. ¿Qué vieron? Pues estudie la Biblia. ¿Qué vieron? Las maravillas de Dios. Las mismas que Dios está haciendo en ti. Las mismas que ahora nosotros podemos ver. Los milagros que nos ha permitido presenciar. El hacernos conscientes de que Cristo habita en nosotros de manera tan clara, hermano. Yo lo tengo clarísimo, que habita Jesús en mí. Clarísimo. De pronto me encuentro haciendo cosas que jamás yo haría. Jamás. Olvídense, jamás. No me conviene, no es cómodo, no gano nada, no es para mí y ni conozco por quién lo estoy haciendo. Definitivamente es Jesús, yo no soy. Definitivamente, yo no decidiera hacer eso. Yo si decidiera, yo es para mí, conmigo, yo primero, yo le gano, que nadie sepa, yo acá, yo guardo, yo en casa, yo veo el partido en vez de andar, ese sería yo. Pero ¿cuántas veces me sorprendo haciendo cosas que jamás yo haría? Ese es Dios, que puso a Jesús a habitar en mí y a expresarse en mi vida. ¿A alguien le pasa algo así? Claro, ¿no? Claro. Y los vuelven a traer porque se fueron a predicar ahora hasta el templo. Estaban predicando día y noche. Predicaban todos los días. Los llamaron al concilio de nuevo. Aquí Hechos 5:28. Y le dijeron: les ordenamos estrictamente que no enseñaran nunca más. Vean nomás. Les ordenamos que nunca más. Te dice la tía: nunca más me vuelvas a hablar de tu Jesús. ¿Cuántos vuelven a ir? Hola tía, ahí estás tú, sí, te vengo a hablar de Jesús. Y te va a correr, pero en lo que te corre le dices: Cristo te ama, arrepiéntete, hay un lugar para ti en el cielo, todavía hay lugar, estás a tiempo. Y te agachas por el que viene la pedrada, ¿no?
Pero así eran ellos. No podían dejar de hablar. Les ordenamos estrictamente que no hablaran nunca más de ese hombre, de ese nombre. En lugar de eso, han llenado toda Jerusalén con la enseñanza acerca de él. ¿Qué hicieron? Llenaron toda Jerusalén. Repito, ¿cuál es tu Jerusalén? Llenaron toda la palabra. Y laureles y potrerillos, no te hagas. ¿Sale? Entonces, llenaron todo Jerusalén con la palabra de Dios. De él, dice, de Jesús. Y quieren hacernos responsables de su muerte. Porque cada que hablaba Pedro, Juan, les decían: ustedes lo mataron en una cruz al Hijo de Dios. Él era la piedra preciosa que Dios escogió para edificar su templo, su reino, y ustedes lo clavaron en una cruz. ¿Por qué decían esas cosas? Les iba a costar la vida eso. Porque decía, la vida la tenemos asegurada. Jesús resucitó. Resucitaremos con Él. Él habita en nosotros. Tenemos la vida eterna. No podemos quedarnos callados. Pero Pedro y los apóstoles respondieron. Ahí van, otra vez. ¿Por qué eran así estos hombres? Yo creo que eran cristianos. Los cristianos son diferentes a la gente normal. Los cristianos no pueden callar de hablar de Jesús. Y saben que cualquier cosa que suceda en este mundo es temporal. Todo lo que sea, bueno o malo, es temporal. Y que todo será usado para el bien y el propósito del Señor. Y que les espera la vida eterna. Dice, nosotros tenemos que obedecer a Dios antes que a cualquier autoridad humana. El Dios de nuestros antepasados levantó a Jesús de los muertos después de que ustedes lo mataron colgándolo en la cruz otra vez. Duro y dale, dice, ¿no? Duro y dale. Qué espantados los tenían, ¿verdad, hermanos? Y una vez vi a una hermanita que está aquí ahorita y vi que la corrieron de un lugar. Pero al seguida había otro lugar y se mete. Sí te pueden correr de uno, pero no de todos. ¿No? ¿Qué? No puedo dejar de hablar, dice ella. Nosotros tenemos que obedecer a Dios antes que a cualquier autoridad humana. El Dios de nuestros antepasados levantó a Jesús de los muertos después de que ustedes lo mataron colgándolo en una cruz. Luego Dios lo puso en el lugar de honor a su derecha como príncipe y salvador. ¿Ya vieron cómo se testifica? Eso es testificar. Eso es evangelizar. Si no son cosas así las que tú hablas cuando evangelizas y digo, hermano, no es así. Esto es lo que va a dar vida, hermanos. Cuando la gente se arrepienta, reconozca su maldad, su condición de pecado y de condenación, y escuche que como Cristo ya pagó por los pecados, Dios le ofrece la reconciliación, creyendo en ese sacrificio. ¿No? Pues eso es lo que hay que hablar. Si no, ¿qué otra cosa? Te invito a mi iglesia a beber una fiesta bien chida. A veces dan pozole. Van a venir los apóstoles. Bueno, ya. Espero que lo haya disfrutado, hermano. Para que vean cómo hablan de ellos y de las cosas que Dios hizo. Y además ni saben rimar y se equivocan en la métrica. Pero bueno, espero que lo haya disfrutado. Dice, luego Dios lo puso en su lugar de honor, a su derecha como príncipe y salvador. Lo hizo para que el pueblo de Israel se arrepintiera de sus pecados y fuera perdonado. ¿Para qué lo hizo? Para que se arrepintieran y fueran perdonados. ¿De qué tienen que hablar ustedes, hermanos? Testigos de Cristo. Ahí está.
Nosotros somos testigos de estas cosas. ¿Qué somos nosotros, hermano? Hermanos, somos testigos y empoderados con el Espíritu Santo. Y andamos con Jesús. Habita en mí, imagínense. Habita en usted. Él vive en mí, yo en Él. Porque nuestra vida está escondida en Cristo, en Dios. ¿No? Cristo vive en vosotros, la esperanza de gloria. Dice, y también lo es el Espíritu Santo. Sin el Espíritu no hay testigo, dado por Dios, el Espíritu Santo dado por Dios a todos los que lo obedecen. Ahí obediencia, ¿qué es? A recibir a Jesús, ¿verdad? A creer en Él. Al oír esto, el Concilio Supremo se enfureció y decidió matarlos. ¿A dónde rosca? Ya estuvo bueno con esos aleluyas. Y decidieron matarlos, pero ahí estaba un rabino respetado, se llamaba Gamaliel. Interviene, les dice: no vayamos a terminar peleando con Dios. Si esto no es de Dios, se va a desvanecer solito. No vaya a ser que la reguemos. Entonces dice aquí en el verso 40: los otros miembros aceptaron el consejo de Gamaliel, llamaron a los apóstoles y mandaron que los azotaran. Está bien, no los vamos a matar. Y les pusieron una friega, hermano. Los azotaron. ¿Ya han visto cómo eran esos azotes, va? O sea, cada azote te abría la piel. Y nomás te daban 39, porque la ley decía 40, pero ellos, para manifestar la misericordia, te daban 39. Qué lindos, ¿no? Los azotaron. Luego les ordenaron que nunca más, otra vez, nunca más hablaran en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Los apóstoles salieron del concilio. Ahí está. Cámbiale, Angie. El 41. Los apóstoles salieron del Concilio Supremo con alegría. Todos sangrándose, azotados. Con alegría. Esto es para locos, ¿no? Los azotan, los amenazan y salen gozosos, llenos de alegría. Porque Dios, ¿qué entendían ellos? Porque Dios los había considerado dignos de sufrir deshonra por el nombre de Jesús. Yo creo que estos sí eran cristianos. Hermanos, no estamos nosotros, porque iba yo a decir, no vivimos esta época. No, hay esto en otros lados. Vean cómo andan los hermanos de Nigeria, aquí cerquita, en Chiapas y en Oaxaca. Gente asesinada por seguir a Cristo. No se diga en los países musulmanes, es pena de muerte. Y cada día crece más, el cristianismo en Irán, la iglesia está creciendo. Y ahí es pena de muerte predicar el evangelio o tener una Biblia simplemente. Aquí nosotros no lo estamos viviendo, pero no quiere decir que no exista. Habían sido considerados por Dios dignos de sufrir deshonra por el nombre de Jesús. No había mayor privilegio. Así como Cristo se unió y tomó nuestra causa, que nosotros podamos estar en la causa del Señor, de su iglesia, es un privilegio maravilloso. La mayoría de nosotros, la mayoría por el contexto, no vamos a sufrir ese tipo de persecución. No quiere decir que no exista hoy, pero probablemente eso es lo que haga de nuestras iglesias en estas zonas tan ligeras, tan superficiales, tan carnales, tan sin compromiso.
Y cada día, otra vez, y cada día en el templo y casa por casa seguían enseñando y predicando este mensaje: Jesús es el Mesías. ¿Cuál es el mensaje de él? Porque le estaban predicando ahí donde estaban, en Jerusalén, ahí estaban con los judíos. ¿Qué predicaban ellos? Jesús es el Mesías prometido. Jesús es el Mesías que anunciaban las Escrituras. Es Jesús. Bien, vamos al verso 13. Hay un montón, hermanos, pero pues ya se acaba la hora. Ya son las 11:03. No inventes. A ver, no se vaya a caer uno como Eutico, porque yo no tengo el don de resucitar a nadie. A ver, ¿quién es el ujier encargado del reloj? Sigamos. Hechos de los Apóstoles 13:26. Dice así: hermanos, ustedes hijos de Abraham, ustedes gentiles temerosos de Dios, escuche, este mensaje de salvación ha sido enviado a nosotros. La gente de Jerusalén y sus líderes no reconocieron a Jesús como la persona de quien hablaron los profetas. En cambio, lo condenaron y al hacerlo cumplieron las palabras de los profetas que se leen en todos los días de descanso, los sábados. No encontraron ninguna razón legal para ejecutarlo, pero de cualquier manera le pidieron a Pilato que lo matara. Una vez que llevaron a cabo todo lo que las profecías decían acerca de él, lo bajaron de la cruz y lo pusieron en una tumba, pero Dios lo levantó de los muertos. Ya ve la parte central del mensaje de testificar, de ser testigos, de hablar de la muerte y resurrección de Jesús. Miren, imagínense aquí, hermanos, si va a la iglesia, Dios le va a prosperar su negocio. Mire, hermanos, si usted va a la iglesia, Dios va a arreglar su matrimonio. Mire, si usted se convierte y deja los ídolos y los muñecos y viene a adorar con los apóstoles, usted se le va a enderezar la alma. Se va a poner guapo, hasta va a agarrar novia. Oye, ofrecen lo que sea para que vaya a la iglesia y deje su feria a las iglesias. No, hermanos, vean, el mensaje dice, lo bajaron de una cruz y le pusieron en una tumba, pero Dios lo levantó de los muertos. Y durante varios días se apareció a los que habían ido con él de Galilea a Jerusalén, a sus apóstoles. Actualmente ellos son sus testigos al pueblo de Israel. ¿Por qué cuenta así? Porque ya estaban predicando a los gentiles ahí. ¿Qué? Testimonio de Pablo. Ahora vamos a ver a Pablo. Hechos de los Apóstoles 22:14-16. Pablo, cuando hablaba de su conversión, ¿verdad? Dice así, Hechos 22:14. Habla de Ananías, de cuando Ananías fue enviado por Dios. Él estaba ciego ahí esperando y vino Ananías, le impuso las manos, recobró la vista y le dio instrucciones. Y dice, me dijo, el Dios de nuestros antepasados te ha escogido. Ahí está, le está diciendo a Pablo, ¿verdad? El Dios de nuestros antepasados te ha escogido para que conozcas su voluntad y para que veas al justo y lo oigas hablar. ¿Para qué fue escogido Pablo? Para ver a Jesús y escucharlo hablar. Para recibir la revelación, significa que iba a transmitir a los gentiles. Y dice, para que conozcas su voluntad y para que veas al justo y lo oigas hablar. Pues tú serás el testigo, le contarás a todos lo que hayas visto y oído. ¿Qué esperas? Levántate, bautízate, queda limpio de tus pecados al invocar el nombre del Señor. ¿Qué esperas tú, hermano? ¿Tú qué esperas? ¿Arrepentido creíste en Jesús? ¿Sabes que eres libre de pecados, de condenación y tienes vida eterna? ¿El Espíritu Santo te ha llenado de su presencia y te capacita? Vamos, levántate, bautízate, queda limpio y vete a hacer tu comisión que el Señor te encargó.
Hechos de los Apóstoles 26:15, Nueva Traducción Viviente. Pablo nuevamente cuenta partes de cuando se encontró con el Señor. ¿Quién eres, Señor?, le preguntó. Hechos 26:15. ¿Quién eres, Señor?, pregunté, y el Señor contestó: yo soy Jesús. ¿Con quién se encontró Pablo? ¿Y tú con quién te encontraste? ¿O fue un apóstol de esos que se te metió en la cabeza y piensas que por eso eres cristiano? Ten cuidado. Es Jesús. Jesús es la resurrección y la vida. Jesús es el camino y la verdad y la vida. Ninguna organización religiosa ni sistema religioso tiene la vida. Solo Jesús. Solo Jesús, hermano. ¿Entendiste? Y dice: ¿quién eres, Señor? Y el Señor contestó: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Ahora levántate, pues me aparecí a ti. Escuche: pues me aparecí a ti para designarte como mi siervo y testigo. Me aparecí a ti para designarte como mi siervo y testigo. Pregunta: ¿a ti para qué se te apareció? ¿Verdaderamente ya tuviste un encuentro real con Jesús? ¿O piensas que porque fuiste al encuentro y te caíste ese día ya eres cristiano? ¿Ya tuviste un encuentro con Jesús? Y dime, ¿para qué se te apareció? ¿Para qué se presentó? ¿Qué quiere de ti? ¿De verdad eso es lo que te dedicas tus 15 horas morales? ¿Eso es lo que quiere? ¿Eso te pidió? ¿Eso te encargó? Me aparecí a ti para designarte como mi siervo y testigo. Pregunta: ¿y cómo nos designó a nosotros? ¿Cuál fue la designación que recibimos de Jesús? ¿Qué cree? La misma. La misma. Recibiráis el poder de lo alto y me seréis testigos. Id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñarles a vivir mi palabra, que es la vida. Me aparecí para que seas siervo y testigo. Dile a la gente que me has visto y lo que te mostraré en el futuro. Acuérdense que le dio revelaciones. Y yo te rescataré de tu propia gente y de los gentiles. Sí, hermano, el Señor nos va a guardar, nos va a proteger. Si Él nos envía, Él va con nosotros. Si te envío a los gentiles, sí, le dice, aquí ya le dice específicamente a dónde va a llevar esa revelación. Sí, te envío a los gentiles para que les abras los ojos, a fin de que pasen de la oscuridad a la luz y del poder de Satanás a Dios. ¿Dónde están los que no conocen a Jesús? Los que no lo han recibido están con los ojos cerrados, están en la oscuridad a la luz y bajo el poder de Satanás. Ahí dice la Biblia, yo no estoy inventando. Entonces recibirán el perdón de sus pecados, el peor que tú conozcas. Hermano, si me hubiera visto dónde andaba antes, no se acercaba: pastor, le traje, y me daba la vuelta, ¿no? Que el Señor nos saca. Lo más vil y menospreciado escogió Dios para avergonzar a los que se creen, los uyuyuy. Eso es griego, pues, luego les explico. Entonces recibirán el perdón de sus pecados y se les dará un lugar en el pueblo de Dios. ¿Cuántos creyeron en Cristo y su sacrificio? Bueno, se les dio un lugar. Se les perdonaron sus pecados y se les dio un lugar en el pueblo de Dios, que ahora es un pueblo espiritual eterno. Dice: un Dios el cual es apartado por mí. ¿De qué pueblo está hablando aquí? Ahí es el pueblo de la fe. Ya lo mandó a los gentiles. Este pueblo del que está hablando es el pueblo espiritual, el pueblo formado por todos los que arrepentidos creyeron en Jesús y lo pusieron como su Señor.
y fueron sellados por el Espíritu Santo. Hermanos, uno que evangelices. Uno es importante. El pueblo de Dios, como yo veo como ese afán. ¿Cuántas organizaciones conocen? Yo aquí en La Piedad, pues cuando estaba en casa de oración ni me enteraba de estos eventos, porque pues no existe esta idea de evangelizar masivamente en casa de oración. Es una realidad, ustedes lo saben. Y estando aquí, pues han venido 3 diferentes en el rato que he estado, a lo mejor más, pero ya no me invitan, ¿no? Que vienen así grandes proyectos con grupasazos. Me estaban platicando que estos muchachos que tocaron, en lo que conectaban y se acomodaban y se hablan a groserías entre ellos. Y luego hablando de Jesús, que ya saben. Hermanos, por el amor de Dios. Bueno, ese es un concierto de artistas. Vamos a hablar de evangelizar. No necesitas juntar grupos y multitudes. Ahí en tu trabajo hay alguien que tiene necesidad de Dios. En tu casa hay alguien que no ha nacido de nuevo. Tienes un cliente que está sufriendo. ¿Se acuerdan de lo que les conté el otro día? De la muchachita que cuando se convirtió reconoció a su amiga de toda la vida, desde la infancia, la primaria, la secundaria, que estaba ahí en los panderos danzando. Y va y se le acerca: oye, ¿desde cuándo estás aquí? Yo me acabo de convertir, Dios es maravilloso y me dio la vida. Y feliz, ¿no? Y la otra: no, yo desde chiquilla, desde la cuna, mi abuelito fue apóstol, mi papá pastor, yo aquí llevo toda la vida. Y la muchacha se le queda viendo: ¿qué? ¿Llevas toda la vida aquí? Pero en la secundaria tú supiste cuando me violaron, tú supiste que me cortaba, que me intenté matar, tú supiste que yo me quería quitar la vida, nunca me hablaste de Jesús. Qué terrible, hermano. Eso es, híjole, qué terrible, ¿no? Qué terrible. No necesitas ir tan lejos, necesitas juntar grupos. Uno es importante. Miren aquí este que hace Jesús. Y hay varios, ¿no? Pero este es el Padre. Con esto vamos a terminar. Lucas 8:34. ¿Cuál es aquí el contexto? Es que Jesús está predicando a multitudes, miles de personas, estaban ahí reunidos en un gran encuentro con Jesús. Y el Señor Jesús de pronto le dice a los hermanos: súbanse a la barca, vamos al otro lado, crucen el mar. Pero el Señor del otro lado es Gadara. No dice la Biblia, pero yo me imagino a los apóstoles, ¿no? Tenemos 8,000, se vendieron todas las entradas, estamos el día del avivamiento. ¿Cómo nos vamos a ir allá? ¿A Gadara? ¿A esa zona? Ni siquiera es el pueblo. Y cruzan en la barca, llegan allá. ¿Y a qué cree que iba Jesús allá? ¿Quién estaba ahí? Pues sí, la que estudia sí sabe. Ay, pues no sé, díganos, pastor. Un endemoniado. Y llega Jesús y van los demonios, se postran. Los demonios se postran más que unos que dicen que son cristianos. Y fueron los demonios, se postraron. Jesús de Nazaret, Hijo de Dios, ¿a qué has venido? ¿A atormentarnos antes de tiempo? Postrados. Son demonios. Conocen a Jesús, lo vieron en el cielo, allá cuando los echaron. Y todavía le dicen: mira, si nos vas a echar fuera, ya saben que Jesús va a liberar al endemoniado. Tiene misericordia de uno solo, era uno nomás. Dejó las multitudes, el glamour, los 10,000 likes. Fue a buscar uno. Está un poco equivocada la iglesia de hoy, ¿no?
Algo no estamos entendiendo. Y les dice: si vas a echarnos fuera, déjanos ir a esos puercos. Váyanse. Y se van a los puercos se despeñan, se van al mar, se ahogan. Y los que, aquí, Lucas 8:34. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron. Y yendo, dieron aviso en la ciudad y por los campos. Todos se enteraron lo que había sucedido, toda su economía, ¿verdad? Han de cuenta Santana sin puercos hace 50 años. ¿Se imagina? Eso era todo, ¿no? Entonces dice: dieron aviso por toda la ciudad, por los campos, y salieron a ver lo que había sucedido. Y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestidito, bañadito, peinadito, hablando con inteligencia. Este hombre dice que andaba desnudo, que estaba enfurecido, que era peligroso, las mismas cadenas las reventaba, endemoniado. Y ahora estaba a los pies de Jesús, vestido en su cabal juicio. Nada que le voy a la América, que nada, en su cabal juicio, sano. Y tuvieron miedo. ¿De qué tuvieron miedo? Del poder de Dios, hermano. Porque ellos temían, ni pasaban por ese lugar. Y llega Jesús y miren, y ellos tuvieron miedo. Y los que lo habían visto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los Gadarenos le rogó que se marchase. Vean nomás, hermanos. Vieron al Hijo de Dios ahí manifestarse con todo su poder y autoridad, y les dio miedo. Les dio miedo perderse el negocio. Les dio miedo dejar ese negocio millonario de los puercos. Les dio miedo, pues, iba a acabar con su negocio, sus ingresos, y lo corrieron. Pues ellos tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió. Hermanos, llegó el Hijo de Dios, llegó la vida a ellos y lo corrieron. Hermanos, así es que si corrieron a Jesús, a ver, no es que corren si corrieron a Jesús, hermano. Y después de tremendo milagro, que no nos corren a nosotros, que no nos cierren la puerta, que no nos hagan como a mí, así el papelito. Qué padre el papelito así en mis pies, ¿no? Hermanos, si corrieron a Jesús, ¿sí o no? Y Jesús, entrando en la barca, se volvió, y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejara subir a la barca con él. Pero Jesús le despidió diciendo: escuche, hermano, ¿ya te encontraste con Jesús? ¿Ya fuiste liberado? ¿Ya echó para afuera esos espíritus chocarreros? ¿Eres un hijo de Dios? Bueno, dice aquí, Jesús lo despidió diciendo: vuelve a tu casa. ¿A dónde lo mandó? A su casa. ¿Cuántos creen que en su casa hace falta que alguien manifieste la vida de Cristo? ¿Cuántos creen que hace falta que alguien manifieste la vida de la plenitud de Cristo y que testifique? ¿Y qué más le dijo? Diciendo: vuélvete a tu casa y cuenta. ¿Cuántos podemos hacer esto? Y cuenta cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. ¿Cuántos pueden contar lo que Dios ha hecho contigo? Este hombre no estudiaba ni la Torah, ni era judío, ni tenía educación bíblica, ni fue al instituto. No, ahora que termine el instituto, ahora que me gradúe, ya me faltan 8 años, y ahora sí, póngame lo que quiera. O sea, no. Ese trabajo lo podemos hacer desde el primer día que nos convertimos. Contarle a la gente lo que Cristo ha hecho en nuestra vida, ¿verdad?
cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda ciudad. Dice en la Reina Valera, por Decápolis. 10 ciudades. Anduvo predicando y llevando la palabra de Dios y testificando de Jesús por 10 ciudades paganas, Uno es uno. Uno es importante. ¿Se acuerda de el eunuco? Allá anda Felipe en Samaria predicando y el Señor cambió de lugar. Le dijo, vete por este camino, te vas a encontrar al eunuco, te le vas a acercar y lo vas a ministrar, ¿no? Uno solo. Bueno, los historiadores todos coinciden que este hombre llegó y fundó iglesias en Etiopía, que es el país africano con más cristianos desde la historia. Uno. ¿Se acuerdan de la samaritana? Dice el Señor, me es necesario pasar por Samaria. Y una señora pecadora, había tenido 5 maridos y con el que andaba ni su marido era. Pero cuando ella creyó, fue corriendo a decirle a todos, ¿verdad? Y ahí van todos a conocer, yo creo que es el Mesías. Y después dijeron, ya no solamente creemos por ella, sino porque hemos visto, hemos oído. Y se convirtieron los samaritanos. Así es el reino, es uno por uno, hermano. No se queda adornar. Tiene un vecino, tiene un amigo, tiene un primo, tiene la mamá, tiene la abuelita. Predica el evangelio hasta que lo corran. A veces nos corren. Si a Jesús lo corrieron, ay, es que pues ay, hermano, sea llorón. Aquí lo queremos. Terminamos, hermanos, Apocalipsis 1, 4 y 5. ¿Qué somos, hermanos? Testigos de Cristo. ¿De quién? ¿De lo que tú has hecho? ¿De lo que tú logras? ¿De lo que hacen en tu iglesia? De Jesús, el autor y el consumador de la fe, el Hijo de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ahora Él vive en mí y yo en Él. Y este espíritu y este poder me capacita para hablar de Él y solamente de Él, y ofrecer la reconciliación a los perdidos. Apocalipsis 1, 4 y 5 dice así: yo, Juan, escribió el Apocalipsis, Juan, el apóstol. Yo, Juan, les escribo esta carta a las 7 iglesias que están en la provincia de Asia. Gracia y paz a ustedes de aquel que es, que siempre era y que aún está por venir, y del Espíritu de 7 aspectos que está delante de su trono y de Jesucristo. Él es, ¿de quién está hablando? De Jesucristo. Él es el testigo fiel. ¿Quién es el testigo fiel? Jesús vino a hablar de su Padre, a revelar a su Padre, a obedecer a su Padre, para que toda la gloria fuera para Él. Y nos compró con su sangre un montón de hermanos e hijos para su Padre. ¿Cómo ve? Testigo fiel. Él es testigo fiel de estas cosas, todo lo que sucedió y sucedería. El primero en resucitar de los muertos y el gobernante de todos los reyes del mundo. Toda la gloria sea al que nos ama y nos ha libertado de nuestros pecados al derramar su sangre por nosotros. Dar un aplauso al Señor. Que toda la gloria y toda la honra sea para Él, y nosotros testifiquemos con valor acerca del único Hijo de Dios, en el cual estamos y en Él vivimos y testificamos para gloria del Padre. Pónganse de pie, vamos a orar. Pónganse de pie. Este sábado hay reunión de mujeres, ¿sí, verdad? Sábado reunión de mujeres, en la tarde no hay. Acuérdense que en diciembre
Si no son argüenderos y arman sus convivios en su ministerio, los sábados están libres. Solo en diciembre, en enero empezamos a chambear, acuérdense, ¿sale? Vamos orando. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, te damos gracias, por el gran privilegio de llamarnos, de llenarnos de ti, de tu Espíritu, y enviarnos a testificar cuán grandes cosas has hecho en nuestras vidas. Y lo que hemos visto y oído, de eso testificamos. Señor, perdónanos que hemos entregado nuestras vidas, nuestros años, nuestras capacidades, nuestro tiempo en edificar este mundo que pronto destruirás, y nos hemos olvidado de cumplir con este llamado maravilloso de ser testigos tuyos, de hablar de ti, de ministrar tu palabra, de transmitir, de compartir a tu Hijo por medio del Evangelio con los necesitados que están en tinieblas, que están perdidos. Perdónanos, Señor, por nuestra vanidad, nuestro desvío, nuestra equivocación, pero queremos corregir. Sigue derramando tu gracia enorme, Señor. Sabemos que separados de ti nada podemos hacer, y que a donde nos envíes, tu Espíritu nos dará las capacidades y tú estarás con nosotros para honra y gloria de tu nombre. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Apláudele al Señor. Dios te bendiga, hermano. Bendiciones.